¿Qué más, gente? En esta ocasión veremos una historia que marcó gran parte de mi infancia y quería resumírselas pues hace poco se cumplió 10 años de esta gran película, que por cierto los actores han cambiado bastante, en especial Loreto Peralta, quien ahora ya es toda una mujer. Ahora sí, comencemos con el resumen de No se aceptan devoluciones. La historia comienza mostrándonos a Valentín acompañado de su padre llamado Juan Bravo, el cual lo crió de una forma bastante peculiar, pues quería que así como lo dice su nombre, Valentín fuera valiente. Caso que aún así Valentín nunca superó los miedos del todo, pues sobre todos sus miedos, su mayor miedo siempre fue el compromiso, pues Valentín era bastante mujeriego, se la pasaba haciéndolo con toda clase de mujeres posibles, pero jamás se comprometía con ninguna, hasta que nos enteramos que una de las tantas chicas con las que estuvo, llamada Julie Weston, la cual es norteamericana, quedó embarazada de Valentín hace año y medio, razón por la cual la madre decide dejar a la niña e irse para el aeropuerto. ¿Te casaste? No, idiota. Es tu hija. Haciéndole creer que va a pagar el taxi y va a regresar, por lo que las chicas que estaban con Valentín deciden dejarlo, al ver que ahora es padre. Julie llama a Valentín desde el aeropuerto llorando, pues ella no puede cuidarla y por ello la tiene que abandonar. Valentín no ve de otra más que salir con la bebé para tratar de alcanzar a Julie en el aeropuerto, pero a pesar de que Julie alcanza a verlo mientras se subía al avión, decide seguir subiendo sin importar que Valentín le mostrara a la bebé, lo que sin duda alguna cambia la vida de Valentín radicalmente, pues ahora tiene una gran responsabilidad, pero él no quiere tener esa responsabilidad. Sus amigos Judaisy y Sammy le ayudan a cambiar el pañal a la niña, así como también a investigar sobre Julie, por lo que nos damos cuenta que la niña se llama Maggie y la madre Julie trabajó en Los Ángeles. Valentín planea devolver a la niña, caso que los vuelos están muy caros, por lo que Valentín no ve de otra más que irse caminando con la niña. Valentín por el camino le dice todas las ventajas de Estados Unidos y por qué es mejor la vida allá que en Latinoamérica. Por suerte vemos que un señor camionero llamado Lupe les hace el favor de llevarlos. Por el camino Maggie se caga en el pañal dejando un olor bastante feo. Lupe le pide el favor que la cambie, pero Valentín no le hace caso. Después de 3 horas, Lupe frena el camión ya bastante molesto, forzando a que Valentín le cambie el pañal, lo que obviamente él hace. Caso que después del largo viaje llegan a la frontera. Valentín no tiene visa, por lo que por obvias razones no le dejan pasar. Por suerte resulta que Lupe estaba llevando personas ilegales, por lo que sin poner problema alguno, ayuda a Valentín pasándole por la frontera con los demás ilegales. Valentín va al hotel de la foto en la que aparece Julie, pensando que ella estará allá. Intenta entrar por las buenas, pero como no le dejan pasar, se termina entrando por las malas. Mientras busca a Julie, deja a la bebé Maggie sola en un cuarto. Conocemos a Frank, un director de cine, el cual está molesto, pues no encuentra al actor que necesita, o sea, un doble de riesgo. Valentín intenta hablar con Frank, pero como no sabe un culo de inglés, no le entiende nada. Estando en el balcón, se da cuenta que Maggie está a punto de caer a la piscina, por lo que recuerda la vez que su padre lo obligó a saltar de la quebrada, lo que le da valentía permitiéndole saltar a la piscina desde el balcón y rescatar a Maggie, mientras Frank lo veía. Debido a ello, Frank decide ofrecerle trabajo a Valentín como doble de riesgo, ya que necesita uno como él, que sea valiente. Valentín solo quiere regresar a México, pero Frank le dice que al pasar por la frontera le quitarán a Maggie y lo enviarán a prisión, además de ofrecerle un jugoso salario en Estados Unidos, por lo que Valentín decide quedarse. El tiempo pasa y pasa, por lo que Maggie continúa creciendo, mientras Valentín se encariña verdaderamente con ella, así como continúa en su lucha de poder criarla correctamente. Vemos que Maggie ya tiene 7 años, habla español e inglés fluidamente, por lo que le ayuda a su padre a comunicarse en el set de grabación como el doble de riesgo de Johnny Depp, en el que Valentín está expuesto continuamente a sufrir algún tipo de daño o fractura, pero Maggie le da el apoyo necesario, en un juego en el que ella cree que le revive, lo que obviamente es actuado por Valentín. De camino a su apartamento, en el ascensor, conocemos a su vecina cachonda llamada Jackie, la cual se le daña seguido, entre comillas, la coladera. ¿Cuándo bajas a checarme la coladera? Ya en el departamento vemos que Valentín le tiene toda clase de juguetes a Maggie para que ella se divierta, o mejor dicho, para que ambos se diviertan. Mientras Valentín le peinaba, Maggie le pide que le cuente la historia de su abuelo, quien ella cree es Johnny Bravo. Valentín le cuenta la historia de su padre y como ya sabemos le obligó a saltar desde lo más alto de la quebrada, pues quería que Valentín no le tuviera miedo a nada, por lo que Maggie quiere lanzarse también para así perderle el miedo a todo, pero Valentín por lógicas razones no piensa lanzarla. Asimismo vemos que Valentín le oculta la verdad de lo que pasó con su madre y le hace
hace cartas falsas haciéndole creer que son de ella, en las que su madre supuestamente está salvando al mundo haciendo diferentes clases de misiones imaginarias. Al día siguiente, Valentín lleva a Maggie a la escuela, en donde la directora regaña a Valentín por no llevar a su hija a la escuela frecuentemente, así como también le regaña debido a que Maggie lleva una vida de fantasía por las historias fantásticas que le cuenta sobre su madre. Al rato, Valentín va al doctor acompañado de Maggie, el cual le dice que su tratamiento no ha funcionado y al parecer va a morir en poco tiempo. Valentín decide no contarle nada a Maggie, sino que todo lo contrario, prefiere llevarla a un parque de diversiones, en donde después de que Maggie ve a una madre con su hija se siente mal, pues ella nunca ha visto a la suya, por lo que Valentín le pide a Frank que le ayude a conseguir una madre falsa para calmar a Maggie, lo que no resulta nada bien. Al regresar a su apartamento, Valentín le vuelve a dar una carta falsa a Maggie en la que su madre le dice que va a volver para encontrarse con ella. Al mismo tiempo suena el teléfono, dando la sorpresa de que la verdadera madre quiere encontrarse con Maggie. Valentín, un tanto sorprendido, acepta y queda de verse en el parque con ella llevando a Maggie. Al día siguiente, ya estando en el parque, Maggie se encuentra con su madre, la cual está muy cambiada a comparación de la última vez que la vimos, pues ahora es toda una abogada de un importante buffet de Nueva York. Vemos que Julie se lleva bastante bien con Maggie, pero cuando Maggie le menciona las muchas aventuras para salvar al mundo que tuvo, Valentín le distrae para que Julie no tenga que hablar de ello. Ya en el apartamento, Maggie le muestra las cartas falsas, las cuales supuestamente le envió ella. Julie decide seguirle la corriente sin decirle la verdad. Más tarde, Julie le pregunta a Valentín por qué le ha estado mintiendo a Maggie, por lo que Valentín le dice que no hallaba la manera de decirle que su madre la abandonó. Al día siguiente dejan a Maggie en la escuela. Mientras caminaban, Valentín estaba a punto de comentarle sobre su enfermedad, pero a ella le entra una llamada y decide irse de nuevo, dejando la conversación sin terminar. Ya en la tarde, los tres disfrutan del atardecer. Mientras Maggie estaba dormida, Julie le comenta a Valentín que no pueden estar juntos, pues ella ya tiene una pareja, que por cierto piensa llevarle para que conozca a Maggie. Lo bueno es que Maggie ya sabe que están separados, por lo que por ese lado no habrá problema. Al día siguiente vemos la sorpresa de que la pareja de Julie es otra chica, llamada Renee, lo que los deja sorprendidos. Luego de un rato de charla con ellas, parece que Maggie lo asimiló bastante bien. El caso que invitan a Julie y su novia a ver cómo se realizan las escenas de Valentín como doble de riesgo. Uno de los productores habla con Maggie como es de costumbre para cuadrar la altitud de la que se va a lanzar, por lo que Maggie, queriendo impresionar a su madre y a la novia de su madre, decide mentirle al director acordando un salto mucho más alto del que Valentín estaba dispuesto a ser lanzado. Al llegar el momento de saltar, Valentín se da cuenta que es mucho más de lo que él estaba dispuesto, por lo que le pide cortar la escena, pero al ver que el productor está regañando a su hija, decide aceptar hacer el salto, para que Maggie no quede como una mentirosa. El salto queda bien grabado, pero Valentín se sale del inflable, quedando un tanto herido, por suerte con vida. Julie habla con Valentín sobre lo inseguro y peligroso que es el trabajo que tiene, además de que no debería dejar que Maggie juegue a supuestamente revivirlo, ya que podría que algún día su juego no funcione y realmente haya muerto. Valentín no piensa dejar el trabajo, pues le ha permitido llevar una buena vida. Caso que al día siguiente en el aeropuerto, Julie decide confesarle toda la verdad a Maggie, o sea que nunca le envió esas cartas y que en realidad la tuvo que dejar de pequeña, prometiéndole que la podrá ir a visitar en las vacaciones en Nueva York. Maggie está triste pues quiere estar con su madre más tiempo, tanto así que quisiera irse con ella a Nueva York, pero su madre se despide, volviéndola a dejar sola con su padre por segunda vez. Luego de ello, Maggie está bastante molesta con su padre por haberle mentido durante tantos años. Asimismo, se pelea con sus compañeras del colegio por molestarle sobre su madre, ya que ya no está con ella. Luego de unos días vemos que citan a Valentín a la corte por la custodia de su hija, pues resulta que a Julie se le dio la gana de demandarlo. Ya en la corte vemos que Julie comienza a hablar mal de Valentín, diciendo que es un padre irresponsable, que no sabe criar a su hija, por darle demasiados juguetes, así como por el hecho de que su trabajo es bastante peligroso y podría morir dejando a la niña sola, entre otras cosas. Esto sorprende a Valentín, pues como sabemos, él solo ha estado haciendo lo mejor para Maggie, desde el día que Julie los abandonó. Al día siguiente llega Julie con una orden del juez que le permite estar con Maggie 3 veces a la semana, mientras dure el juicio, a lo que Valentín no pone problema. Vemos que Valentín intenta conseguir otro trabajo que no sea de riesgo para no perder la custodia. Frank le ayuda a conseguir un trabajo, pero no fue para nada lo que esperaba, pues resultó todavía más riesgoso que el trabajo que ya tenía de antes. Todo eso mientras que Maggie la pasa de maravilla con su madre, comprando ropa y yendo a teatro. De vuelta con el juicio, vemos que los testigos quieren apoyar a Valentín,
pero la forma en la que dicen las cosas solo lo hacen quedar mal delante del juez. Fran le dice que cuente la verdad sobre que posiblemente le queden pocos días de vida y así el juez no le quitará a la niña, pero Valentín no quiere que lo sepa nadie, sino que prosigue con su declaración. Para su suerte, el juez determina dejarle la custodia a Valentín, pero con ciertas condiciones: aprender inglés fluidamente, tener un trabajo sin tanto riesgo y llevar a Maggie a clase constantemente. Caso que la felicidad no duró por mucho tiempo, pues Julie pidió hacer una prueba de paternidad, en la que desafortunadamente resultó ser que Valentín en realidad no es el padre biológico de Maggie. Esto le deja bastante devastado, recordando todo lo que había vivido con ella. Obviamente se ve forzado a tener que entregar a Maggie, o al menos eso es lo que piensa Julie, pues resulta que Maggie y Valentín deciden escaparse por la ventana para ir de regreso a Acapulco. Esta vez Valentín le dice a Maggie todas las ventajas que tendrá viviendo en Latinoamérica, devolviéndose prácticamente de la misma forma en la que llegaron. Ya en México, de regreso con sus amigos Sammy y Judaisy, se enteran de que lastimosamente el padre de Valentín, Juan Bravo, había muerto, lo que hace que Valentín reflexione y se dé cuenta de que su padre siempre quiso lo mejor para él, mientras que Julie y su novia averiguan en dónde está Maggie, interrogando a Frank, quien después de un rato de conversación terminó confesando la revelación de la película. De regreso con Valentín y Maggie, vemos que pudieron saltar juntos de la quebrada y pasar bellos momentos de padre e hija. Para sorpresa de ambos, resulta que Julie logró encontrarlos nuevamente, pero esta vez decidió hacer las cosas bien, compartiendo con ellos, como debió haberlo hecho desde el inicio, debido a que ya sabe la lastimosa verdad. Pues resulta que Valentín no era el que estaba a punto de morir, sino que era Maggie, a quien le quedaban pocos días de vida, pues tenía una enfermedad en el corazón que en cualquier momento podría dejarla en coma o matarla, por lo que luego de unos asombrosos días en familia, lo que se sabía que podría pasar en cualquier momento, lastimosamente se volvió realidad, pues resulta que Maggie falleció. A pesar de ello, Valentín quedó con dos grandes enseñanzas en la vida. La primera de su padre, que le enseñó cómo estar preparado para enfrentar la vida, y la segunda de Maggie, que le enseñó cómo enfrentar la vida sin estar preparado. Valentín está tranquilo, pues se imagina a Maggie saltando desde una nube a los brazos de su padre, y así termina la peli. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Hasta un próximo resumen. Chao, chao.